Bienvenidos a nuestra sesión número 3, titulada La historia como disciplina escolar, los libros de texto de historia patria a la historia nacional. En esta sesión vamos a trabajar dos puntos. El primero, ¿qué historia vamos a enseñar a los nuevos ciudadanos? ¿Y dónde? La historia llega al currículum de la educación primaria. El segundo, la enseñanza de la historia patria y los libros de texto. Bien, pues en el siglo XIX, en la mayor parte de la América Latina, se mostró un especial interés por la formación histórica de los niños. La necesidad de construir un pasado histórico que les diera identidad a la joven nación se convirtió en la tarea prioritaria de los nuevos gobiernos independientes. Este se tornó conservador o liberal dependiendo de los vientos políticos. Los intelectuales mexicanos, como José María Luis Mora o Lucas Alamán, apelaban a la necesidad de enseñar historia a la población, pero en especial a los niños. El espacio idóneo para ello fue la escuela. El asunto no fue tarea fácil y fue hasta finales del siglo, con la llegada de gobiernos modernos o que impulsaban proyectos de modernización como Porfirio Díaz, al poder. ¿Cuándo fue que se desplegó un fuerte proyecto para la enseñanza de la historia? Este atendería todo lo relativo a tan apreciada materia y cuidaría detalladamente de su enseñanza. Bueno, el objetivo central de esta sesión se centra en analizar los primeros pasos que se dieron para enseñar historia en las escuelas primarias, en las últimas décadas del siglo XIX, y después ya en las primeras del XX, atendiendo al contexto de modernización. Para abordar este tema, se contará con los libros de texto de historia patria y algunos de historia de México que se escribieron para tal fin. Bueno, vamos a dar inicio con el primer punto. ¿Qué historia vamos a enseñar a los nuevos ciudadanos? ¿Y dónde? La historia llega al currículum de educación primaria. Pues muy bien, las naciones hispanoamericanas ya habían obtenido sus independencias. Los pasos siguientes serían complejos. Había que construir la nación. Esta, imaginada, debería integrar, homogeneizar a la diversidad de habitantes, a fin de convertirlos en ciudadanos y que estos dejaran de pensar y sentirse súbditos. Pero ¿cómo hacerlo? ¿A través de qué medidas? Los debates fueron muchos, dependiendo de las corrientes ideológicas, liberales, conservadores. Hicieron sus propuestas y ambos coincidían en que era la escuela el lugar idóneo para lograr este objetivo. Por tanto, había que generar una legislación que hiciera obligatoria la educación elemental y, de ser posible, gratuita. Más tarde, con el triunfo liberal, esta educación además sería laica. Pero la nación vista como una nueva forma de comunidad social, de imaginario colectivo, que en medio de tanteos y ensayos, de una pluralidad de voces y consignas, paulatinamente transitó a una sociedad moderna. Este tema ha sido trabajado por la doctora María Esther Aguirre Lora. Esta nación, ya tenía territorio, y en algunos casos muy extenso, como fue el caso de México. Luego lo perderíamos, pero en un primer momento teníamos un vasto territorio. Teníamos México y toda la América Latina habitantes y constituciones, las cuales fueron haciéndose cada que venía un nuevo gobierno, este traía su constitución. Se necesitaba de manera imperiosa de cosas importantísimas para esta nación o para la construcción de esta nación, que son tradiciones, momentos míticos, héroes. Se necesitaba de una historia propia, de una historia nacional, y además de la construcción de una serie de valores cívicos y de pertenencia que generaran la lealtad de los ciudadanos a su nación. Aunque también, y en particular, el tipo de gobierno imperante en un momento determinado haría que
fuese de una u otra manera esta enseñanza de la historia. Y esto lo vamos a ver hasta hoy, 2018, siglo XXI, en que dependiendo del gobierno será parte de cómo se enseña y se cuenta esa historia. Bueno, regresando al siglo XIX, el liberal José María Luis Mora anotaba que debía de enseñarse los deberes sociales, instrucción cívica e histórica, que se llevaría a cabo con pláticas sobre la patria, de los deberes civiles, de los principios de la justicia y de la historia. De allí que se imponían materias que enseñaran esto, a través de textos como catecismos religiosos y políticos, que, cabe mencionar, van a ser los primeros textos que se utilicen para enseñar estas disciplinas de los deberes, es decir, del civismo, la historia, la geografía. Con lo cual se escribieron una serie de catecismos políticos para la enseñanza de la materia. Incluso la Constitución fue utilizada para tal fin. Las posturas con respecto a qué historia enseñar se daban entre liberales, para los cuales la historia antigua debe tener mayor peso, y para los conservadores el periodo colonial debería de ser el mejor atendido. Fecha importante. El 19 de diciembre de 1854 se especificaba la obligatoriedad de los estudios de historia sagrada y profana, universal y particular de México. Bueno, todavía no nos podemos desprender de la parte religiosa. Y el 4 de enero de 1855 se reglamenta la enseñanza de la historia. El profesor dividirá la historia que trate de enseñar por épocas o periodos, como va a ser hasta la fecha. En cada uno de ellos clasificará los sucesos, hará conocer su concatenación, notará lo relativo a las leyes, usos y costumbres de los pueblos y su carácter y el de los grandes hombres, y hará observar todo lo relativo a la religión. Bueno, las turbulencias acontecidas entre 1847 a 1857, como van a ser las guerras con los Estados Unidos, la invasión francesa y posteriormente, después del 57, la Guerra de Reforma, trastocará e impactará a la enseñanza de la historia. Recordemos que para el caso de México se perdió la mitad del territorio nacional, más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Este acontecimiento, sin lugar a dudas, marcó un antes y un después para la enseñanza de la historia. Con el triunfo de los liberales, la República se constituía en característica inseparable de la imagen de México. La enseñanza de la historia estaría nutrida de los contenidos referentes principalmente a los héroes. Los héroes liberales, ¿quiénes eran? Hidalgo, Morelos, Juárez, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, estos dos últimos indígenas. Por su parte, los héroes conservadores tenían un grupo diferente: Cortés, Morelos e Iturbide. En todos los países de América Latina, el uso del héroe formó parte de la enseñanza de la historia. Por ejemplo, tenemos en los casos de Simón Bolívar, Higgins, Ignacio Allende, Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos, Francisco Javier Mina, Vicente Guerrero, en el caso de México, José San Martín y Agustín de Iturbide, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Antonio López de Santa Anna, Pedro Celestino Negrete. Y en los Estados Unidos también pasó lo mismo. Tuvieron sus héroes: George Washington, Thomas Jefferson y James Monroe. Es decir, todos tenían sus héroes propios. Para el año de 1857 se hace obligatoria la enseñanza de la historia patria, solo en escuelas normales. Pero este dato es muy importante, porque allí es donde se van a formar a los maestros que van a enseñar la historia a los niños en las escuelas elementales. Después de la Guerra Civil Mexicana, entre los años de 1858 y 61, los liberales imponen la enseñanza de la instrucción cívica e histórica.
Pero en este caso, en el tema de la historia, esta va a ser historia patria, en el nivel elemental. Para el 7 de mayo de 1859 es el momento en que los contenidos cívicos e históricos se incluyeron en la currícula de educación primaria. Es decir, se oficializaba la enseñanza de la historia. Ya estaba integrada a planes y programas de estudio oficiales. La historia enseñada debería hacer uso de figuras y momentos heroicos. Las fechas y los nombres formarán parte de los conocimientos a memorizar. Luz Helena Galván, estudiosa de estos temas, señala la historia nacional como parte del imaginario instituidor, el cual configura un orden en el momento en que se impone una forma de organizar los tiempos y los espacios. En el imaginario existen una serie de imágenes, símbolos y signos con los que la sociedad se identifica y se concibe a sí misma. Es así como la historia nacional es un medio que el Estado utiliza para recuperar el pasado. Y lo más importante, fundamentar un proyecto nacional. A partir del triunfo liberal, la historia que se enseñó fue la liberal. Bueno, vamos a pasar a nuestro segundo punto de la sesión, la enseñanza de la historia patria y los libros de texto. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se desplegó un interesante proyecto educativo que no había tenido antecedente anterior, que daba prioridad a la educación primaria, pues se le consideró como un nivel más adecuado para transformar a una nación de corte tradicional en una moderna. Para ello, se impulsó un fuerte proyecto para la educación pública que buscaba formar niños con una mentalidad liberal, racional, científica e histórica. Para ello resultaba indispensable que las escuelas fueran modernizadas en diferentes aspectos, en espacios, mobiliario, contenidos, libros de texto y maestros. Una de las preocupaciones de la élite educativa del momento y quizás de todos los momentos posteriores fue la formación histórica y cívica de los niños. Esta se atendió de manera especial en las escuelas primarias, tanto públicas como privadas, de todo el país. Bajo esta idea, la enseñanza de la historia fue escrupulosamente supervisada. Tanto planes como programas de estudio establecían con claridad los contenidos. Además, el profesor contaba con una guía de enseñanza para transmitir los contenidos históricos precisos. El método estaba especificado en los programas. Según los pedagogos de la época, el primer año se debía introducir la historia de México a través de la vida de grandes personajes, héroes. Para el segundo año se deberían hacer relatos y conversaciones familiares sobre los personajes notables de la historia. Para el tercer año del programa se establecían lo siguiente: ideas generales sobre la historia antigua y la época colonial, explicando los sucesos más importantes y los caracteres principales de la cultura de los respectivos pueblos. Para el cuarto año, Hidalgo y la Guerra de Independencia, la proclamación de la República, Santana y la guerra con los Estados Unidos, el Plan de Ayutla, Comonfort y la Constitución del 57, Juárez, la Reforma y la Intervención Francesa, eran clases que se daban de manera alternada. Para la enseñanza de la historia se escribieron libros específicos y fueron considerados como materiales privilegiados para la enseñanza y sobre todo para transmitir valores liberales. Los libros de texto que se escribieron para la enseñanza elemental a fines del siglo XIX experimentaron cambios importantes que se reflejaron en contenidos, formatos. Paulatinamente fueron abandonando ese modelo de catecismos y cartillas, es decir, de preguntas y respuestas a memorizar, para dar paso a ejemplares más modernos.
bueno, según la época, que incluían imágenes, actividades didácticas, cuadros, mapas, resúmenes, entre otros elementos. La escritura de los nuevos textos fue producto de las condiciones políticas y educativas que imperaron en México a partir de los años 90 del siglo XIX. Y ello explica en parte esta necesidad de elaborar textos acorde con un modelo educativo moderno. En este ambiente de cambios políticos y económicos que representó el periodo entre los siglos XIX y XX, se editaron los libros del famoso maestro Justo Sierra. No solo maestro, sino político, educador, periodista, intelectual, etc. Aborda la enseñanza de la historia. Le preocupa esta materia en particular. Le dedica un espacio desde una perspectiva distinta. Con este tipo de materiales se inician la escritura de textos modernos, en donde el autor considera de manera especial tanto al maestro como a los niños que recibirán la información de este libro. Es decir, Justo Sierra no solo se va hacia la parte del maestro, de manera especial piensa en los niños, en estos pequeños que van a ir entre 8 y 12 años. A diferencia de los libros escritos anteriormente, los de Justo Sierra proponían un formato y sobre todo un contenido que podríamos denominar como moderno. El esquema de pregunta-respuesta típica de los catecismos era eliminado y se dirigía directamente a su lector, el niño, y le hablaba con un lenguaje más adecuado y no como si éste fuese un adulto. Otra de las novedades era la introducción de actividades didácticas acompañadas de imágenes, cuadros, mapas, cuestionarios, resúmenes, como ya habíamos mencionado. Es decir, una serie de actividades acorde con la edad del escolar. Este tema será estudiado particularmente por profesoras del seminario posteriormente. Algunos de los títulos que se publicaron de libros de texto de historia, pues tenemos el caso de Aguirre Cinta, Lecciones de Historia General, de José María Bonilla, Compendio de Historia de México, del maestro Gregorio Torres Quintero, Una familia de héroes. La lista es larga, los títulos van a abundar. Va a haber muchos maestros normalistas interesados en escribir un libro. Cabe mencionar que en este periodo los autores de los libros de texto van a ser maestros formados en la normal, cosa que en el pasado habían sido intelectuales, como historiadores, periodistas, literatos, médicos, abogados, etc. Pero ahora el turno fue para los maestros y va a ser una época de oro para los libros de texto. Y creo que esto no solo fue un caso para México, esto fue un caso para toda América Latina. Vamos a tener autores maestros en Argentina, en Chile, en Venezuela y en toda la América Latina. Finalmente, podemos comentar que el libro de Justo Sierra ofreció un concepto nuevo como libro de texto, que requiere de un tipo de profesor formado bajo una nueva concepción pedagógica, la cual ya era ofrecida por las escuelas normales de maestros de la Ciudad de México, pero también de otras escuelas normales en el país. Estos nuevos maestros cuentan ya con una formación que les permite utilizar los libros de texto modernos. Ya conocen el método, pero sobre todo pueden mostrar una visión de la historia que muestre a los héroes, las gestas heroicas, a los hombres ejemplares, como Benito Juárez o Porfirio Díaz, que exalta valores de patriotismo, nacionalismo, unidad nacional, formación de buenos ciudadanos, es decir, de hombres trabajadores, honestos, limpios, ordenados, respetuosos de las autoridades e instituciones. Este es el ideal de la élite liberal para la formación histórica de los niños mexicanos. Para ello, habrá que difundir el discurso histórico de manera uniforme y obligatoria en todas las escuelas del país, tanto públicas como privadas. Por ello, la enseñanza de la historia, ayer y hoy, es escrupulosamente atendida por el Estado, ya sea porfirista, liberal,
católico, socialista o el que esté. Al estudiar la historia de la enseñanza de la historia, podemos tener una perspectiva más clara para el futuro de esta enseñanza. El pasado nos ofrece la posibilidad de ampliar nuestra mirada contemporánea. Hemos estudiado los aspectos históricos, los aspectos que tienen que ver con el pasado de la enseñanza de la historia. Y con esto terminamos nuestras sesiones dedicadas a este tema. Muchas gracias.